Que estos meses, así nos tardemos 2, 3, 4 meses, estemos leyendo toda la semana, toda la carta, de principio a fin, una vez, 2 veces, en una versión, en otra versión. Son 4 capítulos, hermano. Uno los lee muy rápido, pero tienen un mensaje muy, muy profundo porque es la palabra de Dios. Entonces vamos a estar orando juntos para que el Señor nos hable y nos abra cada día más los ojos del entendimiento y podamos conocer y comprender mejor el Evangelio de nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces vamos a estar algunos meses en esta carta porque la vamos a predicar de manera expositiva, lo que significa que vamos a ir versículo a versículo. Muy bien, el nombre de esta carta, Colosenses, toma nombre por el lugar en donde estaba ubicada la iglesia a la que Pablo le dirigió la carta. La ciudad a donde Pablo dirige esta carta, porque ahí había un grupo de hermanos que estaban haciendo iglesia, era la ciudad de Colosas. Esta ciudad, para que usted se ubique, hermano, estaba en Asia. Si usted ve un mapa, en Asia, en la parte sur, en la parte oeste, o sea, suroeste de Asia, se encontraba la ciudad de Colosas, lo que hoy conocemos nosotros como Turquía. Ahí justamente estaba esta ciudad y era en tiempos antiguos, hermano, fue una ciudad muy próspera, una ciudad que hacía y mercadeaba ciertos productos muy importantes, por lo cual se abrieron muchas rutas comerciales en esta ciudad en esos tiempos, antes de Cristo. Entonces llegó a ser una de las ciudades más importantes porque había cruces comerciales y por lo tanto venían de un montón de lugares personas con muchas corrientes filosóficas, con muchas religiones, y también había una fuerte influencia judía. Había un grupo grande de judíos y por eso la iglesia de Colosas estaba formada predominantemente por judíos y gentiles. Y esta iglesia, hermano, no fue fundada por Pablo. Si abren sus Biblias, en el capítulo 2, versículo 1, ustedes van a encontrar al final del versículo 1 que Pablo dice que los hermanos de Colosas nunca habían visto su rostro. Dice, porque quiero que sepan cuán lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea. La Odisea era otra ciudad vecina junto con Éfeso. Dice, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces, él les escribe esta carta, pero no los conocía en persona. Pablo está encarcelado. Entonces, ¿quién es el fundador de esta iglesia? Acompáñenme al capítulo 1, versículo 7. El fundador se llama Epafras. Epafras, dice 1:7 de Colosenses, dice, como lo habéis aprendido, o sea, el evangelio, ¿de quién? Epafras, nuestro consiervo amado, un fiel ministro de Cristo para todos vosotros. Entonces, esta iglesia fue fundada por este hombre llamado Epafras. Es, hermano, muy probable que Epafras haya escuchado el evangelio en el tercer viaje misionero de Pablo. Pablo hizo un viaje, el tercero, a esa zona, que es la zona suroeste de Asia. Esto está en Hechos capítulo 19. En Hechos 19, Pablo llega a Éfeso y funda la iglesia de Éfeso en un viaje que duró 3 años, en un viaje misionero, pues están Hechos 13, Hechos 16 y Hechos 19. Cuando Pablo llega ahí a Éfeso, es muy probable que Epafras haya escuchado el mensaje del evangelio, se haya salvado, haya nacido de nuevo, pero como él era oriundo de Colosas, regresó a su ciudad natal y él, pasado el tiempo, fundó la iglesia de los colosenses. Algunos años después de que fue fundada ya la iglesia, hermano, estando preso en Roma, el apóstol Pablo recibió un reporte. Escúcheme con atención a esto, hermano, le estoy dando el contexto. Él recibió un reporte del mismo Epafras acerca de algunas amenazas, de algunas cosas que estaban ocurriendo en la iglesia nueva de Colosas. Parece ser que Epafras hizo un viaje a Roma, donde está preso Pablo, y le cuenta, estando en la cárcel, lo que están viviendo como iglesia. Y resulta que había unos falsos maestros que se estaban involucrando, que estaban llegando a la iglesia, haciendo alarde de mucho conocimiento, que estaban tratando de convencer a este grupo de creyentes de que necesitaban algo más aparte de Cristo si querían experimentar una vida espiritual más profunda,
o más plena, que necesitaban algo más aparte del evangelio si ellos querían experimentar una vida plena. Esa era la enseñanza, lo que estaban amenazando a la iglesia. Y entonces da el reporte, Pablo se entera, hermano, y obviamente escribe la carta a los colosenses. Es la respuesta a esa carta. Ahora, algo que debemos señalar, hermano, es que esa enseñanza de que Cristo no es suficiente, o sea, de que se necesita Cristo más algo más, como veíamos en la escuela de evangelio, no es algo nuevo. Es algo que se ha repetido y algo con lo que la iglesia y todos los creyentes han tenido que luchar cada generación. Y nuestra generación, hermano, Dios en su multiforme sabiduría dejó esta carta para que fuera aplicable en cada generación de creyentes y en cada generación de cristianos. Así que si usted escucha hoy en el mensaje cuestiones que estos falsos maestros enseñaban y se le hace muy parecido a lo que estamos viviendo, hermano, es porque Dios sabía que nosotros estaríamos hoy, 2026, leyendo esta carta y que seríamos amenazados como iglesia de estas falsas enseñanzas por falsos maestros que decían que Cristo no era suficiente, que teníamos que tener algo oculto, algún secreto. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, aunque no tenemos suficiente información para saber con detalle qué es lo que enseñaban estos falsos maestros, sí podemos deducir de la respuesta de Pablo lo que enseñaban. Alguien dijo, hermano, en alguna ocasión, que las cartas de Pablo son como escuchar una conversación telefónica, pero cuando tú estás con uno, ¿no? O sea, tú escuchas, cuando vas sentado en el camión y el de al lado empieza a hablar por teléfono, tú no escuchas lo que la otra persona le dice, pero puedes deducir lo que le está diciendo solo con lo que éste responde, ¿no? Alguien dice que las cartas es algo así, o sea, no podemos saber lo que está del otro lado, pero sí podemos deducirlo muy puntualmente por la respuesta que Pablo da. Entonces tenemos lo que Pablo respondió, podríamos entender qué es lo que los falsos maestros enseñaban. Entonces parece ser, hermano, que estos maestros lo que enseñaban era un sincretismo religioso. ¿Y qué es el sincretismo? El sincretismo es una mezcla de religiones, de filosofías, de creencias que buscan como tomar un poco de todo. Es como un licuado teológico que buscan tomar de aquí, tomar de acá, de una religión, de otra religión, de un sistema de valores, de un sistema filosófico, y crean uno nuevo. Entonces ellos estaban más o menos estaban enseñando una especie de le decía como de un licuado filosófico teológico, ¿no? Era una mezcla de todo un poco. Ahora, ¿por qué? Porque era una mezcla, hermano, de filosofía griega. Si usted ve el mapa, ojalá que al rato que llegue a su casa pueda usted ver el mapa. Al lado estaban juntas las tres ciudades. Era Éfeso, Hierápolis era otra, la Odisea era otra, y Esmirna también. Bueno, estaban todas juntas, eran como una especie de unión, como cuando hacen estas como unión de repúblicas, ¿verdad? Estaban estos estados o estas ciudades ahí juntas. Y al lado, hermano, estaba Grecia, estaba Atenas. Si usted ve ahí en el mapa, está una isla, está Creta, y ahí estaba Atenas. ¿Y dónde fue la cuna de la filosofía? Ahí. O sea, eran vecinos de la filosofía griega, y obviamente estaba plagado este lugar de Colosas de mucha filosofía. Entonces, lo que enseñaban estos maestros en esencia era una mezcla de filosofía griega con leyes y ceremonias tomadas del paganismo y también leyes y ceremonias tomadas del judaísmo. Sugel Michelin, hermano, él dice que con mucha probabilidad estos maestros enseñaban algo así. Voy a hacer como que yo fuera el falso maestro. Ellos predicaban algo así. Si tú quieres alcanzar una vida espiritual más plena, necesitas adquirir un conocimiento que solo algunos privilegiados poseemos. Tú tienes que practicar ciertos ritos, necesitas someterte a ciertas leyes, necesitas vivir una vida más rigurosa, tienes que abstenerte de comer ciertas cosas o de hacer ciertas cosas, porque el secreto de una vida espiritual más profunda me lo han revelado a mí.
y solo yo. Por lo tanto, sígueme, porque si tú quieres llevar una vida profunda, necesitas escuchar lo que solo yo tengo. Eso es lo que ellos enseñaban. Le decía, hermano, que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Hermano, eso es lo que estaban enseñando. Ahora, Pablo, cuando se entera, llega Epafras y le cuenta, oye, hay maestros que están diciendo que tienen un conocimiento superior, que solo ellos están iluminados. ¿Qué hacemos? Pablo les escribe esta carta. Entonces, esta carta vamos a estar estudiándola, hermano, esta es la introducción, vamos a estar estudiándola durante los siguientes domingos. Pero el día de hoy vamos a hacer como un panorama general. Usted recuerda que alguna vez yo le expliqué, hermano, que cuando estudian los bosques, como la ecología de los bosques, cuando están enfermos los árboles, van como que árbol por árbol para tratar de sacar cuál es la enfermedad que está abatiendo esos bosques. Pero hay otro estudio que se hace desde las alturas con tomas satelitales o con un dron y les da una perspectiva diferente. Entonces lo que vamos a hacer hoy es como que elevarnos en un dron y vamos a ver el panorama general, vamos a ver el tema central de la carta en toda la carta, vamos a ver la estructura de la carta y vamos a ver el énfasis que tiene esta carta de manera general, para que, si Dios nos permite, dentro de 8 días empecemos ya árbol por árbol, o sea, ya detalle a detalle. Entonces, hoy veamos estos 3 puntos en el desarrollo del tema. Primer punto es el tema central de la carta. En el segundo punto vamos a ver la estructura de la carta. Y en el tercero vamos a ver de cómo se diferencia esta carta de las demás. ¿Cuál es el énfasis particular que tiene esta carta? ¿Sí estamos bien? Primer punto, hermano. El tema central, el mensaje esencial de la carta a los Colosenses es, anótelo en su mente y corazón, la suficiencia de Cristo. Ese es el tema central. Y hermano, ¿sabe qué encontré mientras preparaba este mensaje? Algo bien hermoso que me bendijo un montón. Hay un pastor que escribió un libro que está basado en toda la teología de Colosenses. El pastor es el nieto de Billy Graham. Él se llama Tullian Tchividjian. No lo pronuncio bien, pero es Tullian Tchividjian, por si lo quiere buscar. Él escribió un libro en el que resume con una fórmula matemática, oigan bien, con una fórmula matemática este tema central de Colosenses. Él dice así: Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Voy a repetirlo, hermano. De hecho, su libro se llama así, en inglés: Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Eso es básicamente lo que Pablo quiere comunicar en esta carta. Y hermano, el cristianismo no es otra religión. Lo que Pablo va a hacer todo su esfuerzo es por hacernos notar que el cristianismo no es una idea más en el mercado de las ideas, que no es una filosofía más, que no es una religión más, que el cristianismo, hermano, es algo mucho más elevado que cualquier otra religión, y hay algo que distingue, hay una distinción entre el cristianismo y todas las demás religiones, y es que el cristianismo está centrado en la persona y en la obra del Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ese es el distintivo esencial del cristianismo, que no está basado en nosotros, no está basado en la obra humana, no está basado en el mérito, está basado y centrado enteramente, 100%, en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad. Hermano, eso es lo que distingue el cristianismo de cualquier otra cosa. Acompáñame a Colosenses capítulo 2, versículo 3. Escuche por favor. Dice, Colosenses 2:3, ¿lo tiene? En quien están escondidos, escuche,
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué dijimos que decían los falsos maestros? Que había un cierto conocimiento que solo ellos tenían, un conocimiento que solamente algunas personas privilegiadas conocían, y Pablo dice, no se dejen engañar. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 4. Y esto lo digo, o sea, que en Cristo está todo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea que estos maestros son persuasivos. ¿Sabe qué decía Calvino? Decía que estos maestros son tan astutos en su oratoria, en su forma de enseñar falsas doctrinas, que hacen parecer la mentira verdad aún más que la misma verdad. Hacen parecer que sus verdades les ponen tantas citas descontextualizadas que hacen parecer y creer a la gente que son verdad cuando son mentira. Con razonamientos, dicen la de las Américas. Gracias. Entonces, dice hermano Pablo, hermano, en Cristo están escondidos todos los tesoros. Lo digo para que nadie los engañe. Versículo 8, Colosenses 2:8. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, es decir, conforme a lo que enseñan todas las religiones del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y hermano, subraya el versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Puede leer conmigo? Y vosotros estáis completos en Él. Hermano, tú no necesitas absolutamente nada. A ti no te falta nada si estás en Cristo. Porque si estás en Cristo, hermano, Cristo más nada es igual a todo. Pero si tienes todo y te falta Cristo, no tienes nada. Lo que hace al cristianismo intensamente o inmensamente superior que cualquier otra religión, hermano, escuche lo que le voy a decir, no son las normas morales que el cristianismo promueve. Claro que el cristianismo promueve normas morales superiores a cualquier otra religión, es verdad. Pero no es eso lo más importante, no es la ética, no son los principios morales, hermano, aunque sean superiores. Donde radica la superioridad del cristianismo es en la superioridad de Cristo. Es en que Él es supremo, el que Él es preeminente, que Él es superlativo sobre todas las cosas, y tú y yo estamos en Él, y en Él no nos falta nada, hermano. No necesitamos conocimientos ocultos ni nuevas revelaciones. Todo, absolutamente todo lo tenemos en Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros. Por eso, lee el versículo 6 nuevamente, hermano. Dice, siendo en forma de Dios, en Filipenses, dice, ¿por qué el cristianismo es superior? Porque, hermano, ninguna otra religión, Dios entrega su vida por los creyentes. Dime en dónde, dime qué rey o qué religión, el Dios de esa religión o el rey de ese reinado da su propia vida para el perdón de sus súbditos. En ningún lugar, hermano. Eso solamente lo encuentras en la Biblia. Y en Filipenses encontramos que él dice que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, el Creador se hizo hombre. Se humilló a sí mismo. Eso está en Filipenses, hermano. Capítulo 2, versículos 6, 7 en adelante. Dice, voy a volver a repetir. La distinción de la supremacía del cristianismo está en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Él, Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Hermano, Dios no le importó ser Dios.
para venir a salvarte. Dice, tomó forma de siervo. Y no solamente se hizo semejante a los hombres. 8, dice, estando en la condición de un ser humano, se humilló. Dios se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por ti y por mí, para el perdón de tus pecados, para satisfacer la justicia de Dios. Él se hizo hombre y murió en la cruz. Dice, por lo cual, versículo 9, también Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. ¿Dice amén? ¿Sabe qué dice Colosenses 3:11? Dice, Cristo es el todo en todos. Cristo es el todo en todos. Así que no tienes necesidad de un conocimiento más profundo aparte de lo que Dios te ha revelado de Cristo. No necesitas nuevas revelaciones, hermano, que algunos tienen. No es necesario, porque a ti el Señor te ha revelado a la persona de Jesucristo y eso es suficiente. Lee conmigo Colosenses 1:24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Escucha, ahí estamos tú y yo, de la cual fui hecho ministro, según la administración que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Escucha esto, hermano. El misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, o sea, sí había un misterio, pero ahora, léalo conmigo, se ha manifestado a sus santos, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es ¿quién? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¡Wow! Hermano, el misterio más grande ya fue revelado. Y es que por la obra de Cristo te hicieron uno con Él. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y que ya no hay nada creado, ni pasado, ni presente, ni futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni principado, ni potestad, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, en Cristo están todos los tesoros. Él ya nos reveló, nos quitó el velo, nos abrió los ojos para poder ver la gloria de su cruz, para poder ver la gloria de su evangelio, de su encarnación, de su vida perfecta, de su muerte vicaria y sustitutiva, de su sepultura, de su resurrección. Y estamos seguros, hermano, de que Él va a volver a esta tierra. Y lo veremos con nuestros ojos y seremos semejantes a Él, porque Él inició una obra en nosotros que la va a terminar, porque Él lo prometió y fiel es el que lo prometió. Así que, hermano, dice Colosenses 1:16, escucha, no necesitamos entonces conocimientos más profundos, pero tampoco necesitamos practicar ritos, ni guardar fiestas, ni ceremonias, porque todos esos ritos, fiestas y ceremonias apuntaban a la obra de Cristo. Mire Colosenses 1:16. Por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, la luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo que proyecta esa sombra, ¿quién es? Cristo. ¿Sí lo ponemos, Slavic? 1:16 de Colosenses. Es 2:16, perdónenme. Yo me equivoqué. Vamos a leerlo una vez más. Dice, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto días de fiesta, de luna nueva o de días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. O sea, esas ceremonias, esas son, mire, si alcanza a ver aquí, hermano, la sombra. Ahí está una sombra, ¿no? Pero la sombra
no es mi mano. Mi mano refleja una sombra. Bueno, Cristo proyectaba una sombra. Las fiestas apuntaban a lo que Él consumaría en la cruz del Calvario. Y cuando media vez Él vino, cumplió todas las fiestas porque apuntaban a su obra redentora. Y ya no es necesario celebrar ninguna fiesta, hermano. Y déjame decírtelo, aquí entre nos, ni las primicias. Mucho menos. Ni las primicias, ni la Pascua, ni ninguna otra fiesta. ¿Por qué, hermano? Porque, déjeme decirlo con toda claridad, porque es una falsa enseñanza. Si tú, ¿sabes lo que dice en Gálatas, hermano? Capítulo 5. Dice que si tú guardas una fiesta, ahí se está hablando de la fiesta, de la circuncisión. Pablo en Gálatas explica y dice, si tú guardas una fiesta o una ceremonia del Antiguo Testamento, estás obligado a guardar toda la ley y de Cristo te has desligado. Hermano, por eso de verdad que Dios tenga misericordia de nuestros hermanos que están engañados con falsas enseñanzas de guardar fiestas del Antiguo Testamento. Ni la Pascua, porque la Pascua es Cristo, el Cordero sacrificado, ni los panes sin levadura, porque Jesús representa ese pan que estuvo ahí después de ser sacrificado sin pecado, ni la primicia, porque lo que representaba era la resurrección de Cristo, garantizando la resurrección nuestra, ni la fiesta de las semanas o Pentecostés, que garantizaba la venida del Espíritu Santo, ni las trompetas que representa que Cristo va a volver, ni ninguna otra fiesta, hermano. Todas ellas se consumaron en la obra perfecta, hecha una vez y para siempre de Cristo. Tú y yo no necesitamos celebrar ninguna fiesta para que nos vaya bien, para que nos bendigan, para que nos arrebaten. No, en Cristo estamos completos. Tampoco, hermano, debemos someternos. Ya vimos entonces, 1, no revelaciones profundas. 2, o revelaciones nuevas, no fiestas del Antiguo Testamento, porque ya Cristo las cumplió. 3, no debemos someternos a reglas o leyes humanas yendo más allá de lo que la Biblia enseña. Colosenses 1:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieras en el mundo te sometes a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni siquiera toques, de conformidad a mandamientos y doctrinas de quién? De hombres. ¿Se da cuenta de eso, hermano? ¿Sí lo leyó conmigo? Entonces, no debemos someternos a todas esas cosas que los hombres enseñan que supuestamente tú tienes que guardar para ser más acepto delante de Dios. No es así. Ahora, pero tampoco significa que entonces ahora podamos vivir como se nos dé la gana. Eso tampoco significa, porque el mismo Pablo, en el capítulo 3, versículo 5, léalo conmigo, él mismo va a decir: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. Entonces no está diciendo pueden hacer lo que quieran, no. Lo que Pablo está queriendo decir, y lo que sí significa, hermano, es que todo lo que nosotros necesitamos para pelear en contra del pecado eficazmente, para crecer en santidad, para crecer en gracia, no debemos buscarlo fuera de Cristo. ¿Me di a entender, hermano? O sea, debemos buscarlo todo en Él. No tratar de agradar a Dios fuera de Cristo, porque no se puede. No trates de guardar fiestas, no te esfuerces, hermano, escucha lo que te voy a decir, no te esfuerces por portarte bien, esfuérzate por creer bien, esfuérzate por permanecer bien en el Evangelio, porque ese será el motor, ese será la gasolina, el impulso que te dará para vivir una vida recta y piadosa delante del Señor. Pero es el Evangelio, hermano, lo que te hace acepto delante de Dios, no tus obras. Las obras son el resultado, la evidencia, pero no son la raíz.
La raíz es Cristo. ¿Dice amén? Entonces, bueno, ya vimos, número 1, no necesitamos nuevas revelaciones. 2, no necesitamos fiestas. 3, no necesitamos vidas religiosas con reglas y normas que seguir. Y tampoco necesitamos, le decía que es coincidencia, tampoco necesitamos visiones. Que la gente diga que tienen visiones y que fueron al infierno y que fueron al cielo y que vieron cosas, tampoco lo necesita. ¿Sabes por qué? Porque Colosenses capítulo 2, versículo 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Escuchen esto: entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose, o sea, no sujetándose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y unido por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Entonces, ¿de quién depende el crecimiento y la madurez? De Cristo. ¿Y qué es lo que estaba diciendo? Que estos falsos maestros decían que soñaban, que veían, pero no era más que su propia hinchada mente, su cabeza hinchada por la vanidad de creer que son superiores y que son el vínculo entre Dios y los hombres. Hermano, ahora esta semana que lo estuve estudiando, no sabe cómo Dios estuvo ministrando mi vida. Porque, ¿sabe algo, hermano? Cuando estos maestros predicaban, sin darse cuenta, los creyentes estaban cayendo en el error de creer que los necesitaban a ellos para poder tener contacto con Dios. Y hermano, la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Entonces, cuando una persona se atreve a decir: es que yo tengo una revelación que tú no tienes, y por lo tanto debes de seguirme a mí, no lo que dice la Biblia, sino lo que Dios me da a mí, aparte de la Biblia, hermano, se están poniendo como mediadores entre Dios y los hombres. Y solamente hay un mediador, y es Jesucristo. El crecimiento de la iglesia, dice, se nutre y se une por las coyunturas y ligamentos, y crece con el crecimiento que da Dios. Amén. Entonces, hermano, no tenemos necesidad de un supuesto conocimiento más profundo, ni de secretos, ni de revelaciones ocultas, ni celebrar fiestas, ni guardar mandamientos de hombres, ni sueños, ni visiones. ¿Dice amén? Ay, hermano, de verdad voy a orar todos estos días y todo el año para que de verdad lo podamos comprender y que sean convencidos por la palabra de Dios de que no necesitamos más nada que la palabra de Dios, porque en Cristo está absolutamente todo. Muy bien, vamos al punto 2 del mensaje, hermanos. Es la estructura de la carta. En la estructura, hermano, es decir, cómo está diseñada, ¿no? Alguien dijo, un autor, que la Biblia es tan perfecta que no solo nos enseña por lo que dice, sino por la forma en la que lo dice. Es decir, al igual que las otras cartas de Pablo, Pablo divide en 2 secciones la carta a los Colosenses. Capítulo 1 y 2 nos habla, hermano, de la doctrina, o son, digamos, capítulos de doctrina. Y los capítulos 3 y 4 habla de la parte práctica. En otras palabras, capítulo 1 y 2 es lo que Dios hizo por nosotros. Y los otros 2 capítulos es cómo debemos vivir nosotros a la luz de lo que ya Él hizo por nosotros. Esa es la estructura. ¿Se acuerda? Acabamos de terminar Efesios. ¿Cómo estaba dividido Efesios? Exactamente igual. Capítulo 1, 2 y 3, la parte de lo que Cristo hizo por nosotros. Y capítulo 4, 5 y 6, cómo debemos vivir, cómo debemos andar, cómo debe lucir la vida en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, como resultado de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Sí estamos bien, hermano? Entonces, Pablo no comienza con la conducta, comienza con lo que Dios hizo a favor nuestro.
Porque es justo lo que Dios hizo por nosotros, hermano, lo que nos permite vivir de cierta manera que le agrade. Y sabe que es increíble que este patrón de Dios es siempre el mismo en toda la Biblia. O sea, Dios en toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis, desea asegurarse que nosotros sabemos que la relación viene antes de la obediencia. Por favor, présteme atención, hermano. Que la relación es antes de la obediencia. No tenemos una relación con Él porque somos obedientes. Obedecemos porque Él ha creado una relación con nosotros a través de Jesucristo. ¿Me doy a entender? Bueno, déjeme ponerle ejemplos para que quede más claro. Vamos a Éxodo, capítulo 20. Búsquelo, Éxodo 21. ¿Quién se acuerda qué hay en Éxodo? ¿Qué entregó Dios en Éxodo? Los 10 mandamientos, ¿no? Pero fíjese, hermano, que antes de darle los mandamientos, Dios le dice a su pueblo lo que Él hizo por ellos. Mire el patrón. 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que ¿qué? Que te saqué de la tierra de Egipto. Eso es lo que yo hice por ti. Te saqué de la tierra de Egipto, donde era la casa de servidumbre. Eso hice yo por ti. Yo mandé a un libertador. Yo mandé un cordero. Yo maté a tus enemigos. Yo abrí el mar rojo. Yo hice eso por ti. Te puse en una relación conmigo, no por lo que hacías, sino porque yo te amé con amor eterno y te salvé. Ahora, obedéceme. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Es primero lo que Dios hizo y luego entonces ya nos pide o nos responsabiliza de cómo debemos responder. Lo mismo sucede, es decir, Dios, hermano, no le está diciendo a los judíos: si te portas bien y obedeces los mandamientos, te saco de Egipto. ¿Eso es lo que dice? No, es: yo te amé. Te saqué de la condición de esclavitud en la que estabas, porque tú no podías salir. Te liberé, te di vida, te hice mío, y estando ya conmigo, ahora te digo, ahora este es el sendero que tienes que tomar. Esta es la forma de vida que tienes que seguir. ¿Para qué? Para que no regreses a la esclavitud. Entonces, la forma de vida que Dios nos dice que vivamos, la forma práctica de cómo vivir en el matrimonio, en la casa, en el hogar, con los hijos, en el trabajo, hermano, es el resultado de lo que Él ya hizo por nosotros. Y lo hace para nuestro bien. Porque si tomas otro sendero, hermano, estarás negando la obra de Cristo en tu vida. Y estarás como queriéndote regresar. ¿Se acuerda que siempre deseaban regresarse, verdad? Entonces, por eso es lo que Cristo hizo, y el resultado viene, o el mandamiento viene después. Lo mismo ocurre, le decía, en Efesios. ¿Se acuerdan los primeros 3 capítulos? Pensemos en las cosas que dicen Efesios. Estuvimos meses ahí, hermano. ¿Qué dice Efesios 1? Antes de la fundación de la tierra, Él nos predestinó, nos ordenó como sus hijos, nos adoptó. Estábamos apartados de Él, muertos en delitos y pecados, y por gracia nos hizo suyos. Nos selló con su espíritu. Estábamos lejos de sus promesas. Estábamos sin Dios en el mundo, lejos de la ciudadanía de Israel, pero Él nos hizo cercanos por la sangre del Cordero. Nos redimió, nos perdonó, nos liberó. ¿Por quién? Por Cristo. Y luego ya capítulo 4. Por tanto, andad en amor. ¡Wow! Por tanto, vive de esta manera. Por lo que yo ya hice, te puse en una relación correcta conmigo, no por lo que hiciste, sino por el puro afecto de mi voluntad. Pero ahora, como resultado de eso, puedes vivir. Yo te voy a dar a ti el poder, te voy a dejar mi Espíritu Santo, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Cuál es esa vida de poder? No es místico, es que tu vida sea transformada a la imagen de Cristo, que ames como Él ama,
que respetes como Él respeta, que eduques como Él nos educa a nosotros, que seas paciente como Él es paciente con nosotros. ¿Dice amén? Y entonces, hermano, debemos esto tenerlo claro. Está en toda la palabra de Dios, pero en la carta a los Colosenses está igual de esa manera. Capítulo 1 y 2, lo que Dios hizo. Capítulo 3 y 4, lo que nosotros debemos hacer. Amén. ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué está en toda la Biblia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Porque somos muy dados los seres humanos a caer, hermano, en el moralismo. Y ahora déjeme explicar esto. No se me vaya, hermano, un momentito, regrese conmigo. El moralismo, escuche lo que le voy a decir porque lo voy a tratar de explicar, sencillo. El moralismo es diabólico. Escuche lo que le estoy diciendo y se lo quiero explicar. El moralismo es malo. El moralismo es lo que enseñaban los fariseos. Ahora, ¿qué es el moralismo? No es lo mismo la moral o los principios morales o la moralidad que el moralismo. Entonces, nosotros si no tenemos claro esta parte del evangelio en toda la escritura, y es la verdad de la palabra, somos presa fácil de caer en el moralismo. Te lo explico, voy a tratar de explicarlo de una manera muy, muy sencilla. Nosotros tenemos que tener una conciencia social, ¿no? O sea, si somos cristianos debemos ayudar a los pobres, debemos ayudar a la viuda, al huérfano. Es una conciencia social, pero no somos socialistas. El socialismo es poner como máximo fin, como fin último, como la base de todo a la sociedad. ¿Sí me explico? Ya son ideas políticas y filosóficas que ponen la palabra anterior al ismo. El sufijo ismo quiere decir que la palabra que le antecede es como la máxima expresión de esa ideología. Por decir, el feminismo es poner a la mujer por encima del varón y de todos. Eso está mal. El machismo, ¿ven todos los ismos? Es poner al hombre como que es más que la mujer. ¿Sí me explico? Así todos los ismos. Entonces, el moralismo, hermano, coloca las virtudes morales como la base de nuestra aceptación con Dios. Por eso es malo. Es lo que los fariseos enseñaban. Ese fue el pleito casado de Jesús con los fariseos siempre. Que ellos, los fariseos, creían que porque daban ofrendas, que porque oraban mucho, que porque enseñaban y leían la ley, que porque ellos no tomaban, no fumaban, no hacían cosas malas, esa era la base de su cercanía y salvación. Eso es moralismo. ¿Ya me di a entender, hermano? Si no, pongo otro ejemplo. ¿Sí vamos bien? Bueno, entonces, hermano, la enseñanza del evangelio no es moralismo. La enseñanza del evangelio es radical y totalmente diferente. El mensaje del evangelio es que yo ya he sido aceptado por Dios con base en lo que Cristo hizo por mí, a mi favor en la cruz del Calvario, y ahora puedo vivir de una manera que sea agradable a Él. No es por mi moralismo que yo soy acepto, es por lo que Cristo hizo que yo soy acepto, y estando en Él ahora puedo vivir diferente. Ahora puedo mejorar mi conducta moral, porque ya Dios hizo algo por mí. ¿Sí vamos bien? Yo voy a hacer, cuando lleguemos al cielo, hermano, tú y yo nos van a abrir la puerta de par en par, vamos a ser aceptados delante de Dios, no con base en mi mejoría moral. O sea, no van a ver mi vida y van a ver cómo mejoraste moralmente. Y con base en eso es que entras o no entras. No, hermano, mi aceptación al cielo consiste en la obra de Cristo, en lo que Él cumplió y consumó en la cruz del Calvario. Eso es por lo que voy a ser aceptado siempre de los siempre, por la obra de lo que Cristo hizo ya por mí. ¿Sí, hermanos? Bueno, en la carta vamos a estar insistiendo en este tema, hermano, porque los cristianos, los creyentes, no estamos exentos de caer en esa trampa del moralismo
si no tenemos claro en qué consiste el mensaje del Evangelio. Y eso es precisamente lo que Pablo está comunicando en la estructura de la misma carta a los Colosenses. Nosotros debemos comenzar por lo que Cristo hizo, que es la base de nuestra aceptación delante de Dios, y no por nuestra conducta. ¿Dice amén? Es el hecho que estamos en Cristo por medio de la fe, que estamos en Él y por quien nosotros entramos a la presencia del Padre. Te voy a decir por qué. Porque Él es el único ser humano que es el hijo de su complacencia. Cuando se abrió el cielo, eso solo ha pasado una vez en toda la historia de la humanidad. Se abrió el cielo y una voz dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Si tú estás en Él, eres acepto. Si no estás en Él, con todo y tu moralismo, estarás destinado y condenado al lago de fuego para siempre. ¿Dice amén? Vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 13. Vamos a Colosenses 1. Saque su Biblia, hermano, si la trae física mejor. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 21. Y a vosotros también, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿De la muerte de quién? De Cristo. ¿Para qué? Para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de ¿qué? De presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a quién? A todo hombre. Es sobre la base del mérito de Cristo que somos aceptados delante de Él. Alguien dijo, hermano, y esto está, yo espero que de verdad te lo lleves, así como yo creo que esas frases ayudan, ¿no? Cristo más nada es igual a todo. Quédate eso hoy, pero llévate esta otra. Yo no tengo que esforzarme por impresionar a Dios, porque Jesús ya lo impresionó por mí. Escucha eso, hermano. Alguien resumió estas ideas en estas palabras: yo no tengo que esforzarme por impresionar a Dios, porque ya Jesús lo impresionó por mí. Eso es exactamente el Evangelio. Dios ya me aceptó porque estoy en Cristo, y ahora por medio de su Espíritu y la renovación de mi mente me está transformando de gloria en gloria en su misma imagen. Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. ¿Sí me va siguiendo? Versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, escuche, mire bien esta transición en el capítulo 3. Présteme atención, hermano. Porque habéis muerto, vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Dice, y cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Versículo 5, como que dijera, por tanto, o sea, porque estamos en Cristo en Dios, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Amén. Bueno, y vamos al último tema, hermano, al último punto, que es muy breve, es el énfasis de la carta. Vamos en los últimos 5 minutos, hermano. El énfasis de la carta, el punto 3 del mensaje. En esta carta a los Colosenses no encontramos como doctrina nueva que no haya Pablo ya hablado a los romanos, a los efesios. De hecho, vamos a ver Colosenses porque es muy similar a Efesios. Se escribió al mismo tiempo. De hecho, le cuento, estas cartas se tenían que circular por toda esa región.
La carta a los Efesios se leyó en la Odisea, se leyó también en Colosas, y la carta de Colosas se leyó en la Odisea y se leyó en Éfeso. Eran cartas circulantes, le llama. Pablo las escribió para que todas esas regiones, es como que fuera, hermano, no sé, Xonacatlán, Metepec y Sinacantepec. Y Pablo le escribe a la iglesia de Xonacatlán. Y ahí viene el hermano José Luis Pelé, alias Pelé. Y entonces viene y dice, hermanos, Pablo nos mandó una carta y se tiene que leer en la de Metepec, y se tiene que leer en la de Toluca y en la de Sinacantepec. ¿Sí me explico? Era más o menos algo así. Esas cartas eran circulantes. La de la Odisea, de hecho, se cree que la de Efesios, primero se leyó en la Odisea y después ya se fue para Éfeso, etcétera. Pero el punto es, no hay algo como novedoso, hermano, pero sí hay un énfasis en cada carta. Y el énfasis, hermano, o lo que tiene en particular esta carta es que tiene declaraciones increíbles. Es decir, alguien también dijo, otro autor, Pablo hace declaraciones colosales en Colosas, para que se te quede, ¿no? Para que lo grabes en tu memoria. Pablo hace declaraciones colosales en la carta a los colosenses, ¿sí? Ese es el énfasis. Y tú te vas a dar cuenta, hermano, mire, vamos a Colosenses 3:15. No, perdón, debe de ser 1:15. Perdón, hermano, creo que me equivoqué. Ajá, 1:15, es 1:15. Dice, escucha esta declaración. Ahora, déjame decirte, ¿qué es colosal? Hay niños con nosotros, ¿verdad? ¿Qué es colosal? ¿Se acuerda de apenas un narrador, ¿no? Que narraba el hexatlón, que decía que era algo colosal. Colosal, hermano, es algo magnífico, es algo superlativo, algo súper grande, súper eminente. Entonces, Pablo lo que dice es que Dios, en la carta a los colosenses, habla cosas así, increíbles, que superan más allá de nuestro entendimiento en la carta a los colosenses. Mire el 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él, ahora, antes de seguir leyendo, quiero que subraye ahí en su Biblia, hermano, por favor, todas las veces que en estos versículos, en 5 versículos, Pablo habla todas en Cristo. Vamos a leerlo una vez más. Preste atención a los detalles. Dice, Él es la imagen, Él es Cristo, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¡Wow! ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que está? ¿Cuál es la intención de Pablo, hermano? Es evidente, la intención es obvia. Lo que Pablo está diciendo es, no hay absolutamente nada que yo necesite para mi salvación, o que yo necesite para mi santificación, o que yo necesite para mi crecimiento, que tenga que buscarlo fuera de Cristo. No hay nada, porque todo lo tengo en Cristo que me fortalece. Porque Él creó todas las cosas, hermano, y Él sostiene todas las cosas. Él es preeminente sobre todas las cosas. Hermano, Él es Dios hecho hombre. Es el Dios hombre. Conocerlo a Él es conocer a Dios. ¿Y cómo conozco a Él? A través de su palabra. Él es Dios. Y ¿sabe qué me gusta mucho? Recuerdo hace 4 años cuando empezamos a compartir el evangelio, algo que leímos esta carta, hermano, cuando dice que todas las cosas en Él subsisten. Yo les dije que buscaran en internet, no lo hagan ahora, pero anoten esta palabra, laminina. Laminina, hermano, es como dicen, el pegamento del cuerpo.
O sea, todos tus átomos y moléculas de todo el universo se sostienen por la minina. Es un componente químico, o no sé ni qué sea, hermano, pero es algo microscópico, que solo se ve con microscopio. Pero cuando lo ves en el microscopio, hermano, es una cruz. Como que Dios dejara en lo más profundo de nuestro ser grabada, impresa su firma, su imagen ahí, diciendo, yo te sostengo a ti y sostengo todo el universo con mi palabra. Por eso la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Y hermano, no solamente encontramos declaraciones colosales acerca de Cristo, sino también declaraciones enormes acerca del Evangelio. Por último, vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2:13 dice, es un resumen excelente del Evangelio que hace Pablo ahí. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya. El mensaje del Evangelio, hermano, la obra de Cristo no es solo para los inconversos. El mensaje del Evangelio es para nosotros los que somos evangélicos, que creemos el Evangelio. Hermano, tenemos que oírlo una y otra vez. Tenemos que ir profundo en el Evangelio. Tenemos que recordarlo todos los días de nuestra vida. Porque todos los días de nuestra vida necesitamos recordar que somos salvos por la gracia, por la fe y por la obra de Cristo, y no por nuestras obras. Amén, hermano. Y finalmente esta carta, hermano, es importante para nosotros, como para la audiencia inicial, o sea, los colosenses, porque enfrentamos las mismas amenazas. ¿Se dio cuenta? Todo lo que dijimos parece que, hermano, fue para nosotros. No conoce personas así, yo conozco un montón. No conoce lugares en donde hablan de visiones, de sueños, de interpretaciones, de personas que son iluminadas, que son como la lámpara, que ojalá y no se murieran, porque si no, ¿qué pasaría? Porque si ellos son la conexión de Dios con nosotros, ojalá y que no se muriera, porque si se muere, imagínate, se acabó la revelación que necesitamos para crecer. Ay, hermano, de verdad que Dios los perdone y que tenga misericordia de ellos. Y debemos orar, hermano, por todos los hermanos que están engañados con falsas doctrinas, porque definitivamente, y esto siempre lo aclaro, hermano, yo creo que hay muchas personas que son sinceras, pero están sinceramente engañados. Porque muchos de nosotros, hermano, yo creo que hoy estamos acá porque cuando estábamos allá éramos sinceros, pero estábamos sinceramente engañados. Y por la gracia, no porque seamos más inteligentes, jamás, hermano. Es por la gracia de Cristo que Él abrió nuestros ojos. Y hermano, déjeme decirle algo así muy breve para todos, pero sobre todo para los jóvenes. Escúchenme, hermano. Cuando hablamos de falsos maestros, no solo hablamos de estos que son evidentes, ¿no? Y que hasta nombre podríamos poner. No, estoy hablando también de que Satanás, hermano, tiene falsos maestros por todos lados. En los círculos sociales, en los medios de comunicación. Hermano, él tiene una corriente que está arrastrando a toda la juventud tras esas falsas ideas. Nos quieren hacer creer, y a nuestros hijos, que nuestra vida está incompleta hasta que. Eso es lo que se está metiendo en la mente de tus hijos. Es, tú estás mal y estás incompleto hasta que. Y hermano, yo he oído muchos jóvenes que usan este léxico y dicen, es que yo no me siento realizado hasta que haga esto, hasta que tenga esto, hasta que sea libre, hasta que tenga, hasta que haga, hasta que me den. ¿Sí me explico? Y así hay un montón de gente, hermano, que dice, yo no me siento realizado a menos que tenga éxito profesional. Yo no me siento realizado a menos que pueda alcanzar una buena posición económica.
a menos que me pueda casar y tener un buen matrimonio, a menos que sea aceptado por los demás, a menos que yo sea admirado por alguien, a menos que tenga cosas extraordinarias, a menos que los hermanos de la iglesia piensen bien de mí. Así hay gente, hermano, que no se sienten bien y no se sienten realizados porque siempre les falta algo. Eso es lo que los falsos maestros hacen. Tratarte de decir que en Cristo que si estás en Cristo te hace falta algo para ser feliz. Y hermano, si estás en Cristo no te falta absolutamente nada. Nada. Porque Él es todo en todos. ¿Sabes qué dijo la esposa de Paul Washer, hermano? Se lo he dicho en otras ocasiones. Ella le dice a las jovencitas: si tú estando soltera en la casa de tus padres no eres feliz con Cristo, aunque salgas de tu casa y tengas un matrimonio de ensueño y tengas todo el oro y las riquezas, no serás feliz. Porque si, hermano, dices tener a Cristo, pero no eres feliz, hermano, no tienes nada. Escucha y recuerda esta frase: Cristo más nada es igual a todo. Pero tú puedes pretender ganar el mundo y tenerlo todo, pero si no tienes a Cristo jamás tendrás nada. Esa es la ideología que se está metiendo en todos lados. Los falsos maestros no están solo en las iglesias, están diseminados en todo el mundo, hermano. ¿Por qué no te pones en pie? Vamos a orar. Hermano, recuerda algo: nuestra identidad, nuestra realización como creyentes no depende de lo que hacemos, no depende de lo que nosotros podamos lograr, no depende del éxito profesional. La realización del creyente no depende de nada que nosotros hagamos o podamos hacer o alcanzar o lograr. Hermano, nuestra realización y nuestra identidad depende del hecho de que estamos en Cristo Jesús, porque Él es el todo en todos. Por eso, sumérgete en el Evangelio, predícate el Evangelio, ve profundo en el Evangelio, recuérdalo todos los días de tu vida, medítalo, léelo, óralo, cántalo, todos los días de tu vida, porque ese será el combustible, hermano, que te permitirá seguir corriendo esta carrera hasta que llegues a tu meta, con los ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que Pablo está diciendo en la carta a los Colosenses. Cierra tus ojos y hagamos una oración. Padre, te damos muchas gracias esta mañana porque estamos en Cristo Jesús. Déjanos llevarnos